Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a hacer un webinar hoy día sobre las bases sobre valorización de empresas o valoración de empresas. Eh, Quien les habla es Rodrigo González, profesor de finanzas de la Escuela de Ingeniería en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Chile. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Católica y he tenido una extensa vida académica, pero también profesional como ingeniero y he estado muy expuesto a los temas que vamos a conversar hoy día. Vamos a ver las siguientes cosas. Una introducción al tema, por qué es necesaria la valoración. Después les voy a mostrar algo de lo que está pasando hoy día y vamos a ver después los enfoques y métodos principales, una descripción muy somera, los métodos principales que se utilizan para valoración. Dentro de los temas que vamos a tocar hoy día, tenemos que hablar de, bueno, valorizar empresas es poner un valor económico a una empresa como un todo o al patrimonio de una empresa, es decir, generar valor, y ese valor vamos a analizar un poco hay ciertas impulsores de valor que se llaman drivers, que están detrás de todo lo que estamos haciendo, que también quiero que los analicemos en algún detalle. Bueno, ¿por qué valoración de empresa? Suponga que usted tiene un emprendimiento, un startup o un proyecto de innovación tecnológica. Usted probablemente quiere atraer inversionistas para desarrollar su proyecto. Otra posibilidad es que usted tenga una empresa que ya está en marcha y podría querer obtener financiamiento para hacer inversiones y crecer, por ejemplo, o podría querer conseguir nuevos socios para atraer capital y hacer proyectos de inversión también. Otra posibilidad es que usted esté pensando en fusionar su empresa con otra empresa. ¿Por qué? Porque esta le aporta productos o actividades complementarios o crecimiento, o también puede ser que quiera adquirir una empresa, no solo fusionarse, sino que adquirir una empresa o adquirir el control de una empresa. Hay otros casos que se pueden ver, por ejemplo, usted ya ha pasado ciertos años, quiere dedicarse a un merecido descanso y quiere vender su empresa. Otra cosa que puede estar pasando es que usted sea heredero de un empresario y ese empresario tenía una empresa y ahora usted quiere recibir legítimamente su parte. El último punto es de mal agüero, pero en fin, puede pasar en la economía de mercado, es que su empresa haya entrado en problemas financieros y enfrenta la posibilidad de liquidación. Bueno, en todas estas situaciones usted necesita valorizar la empresa con un método apropiado. En todos estos casos que vimos, va a ser necesario utilizar un método técnico, ¿ah? Para calcular de la mejor forma cuánto o cuál es el rango en que la empresa tiene un valor económico razonable. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es obtener información, el máximo de información posible real, o sea, evidencia, de la empresa, de los mercados, de bienes y servicios, del mercado financiero, de las instituciones gubernamentales también se obtiene información, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Trabajo, etcétera. Y nos apoyamos en teoría económica y financiera y en opiniones de expertos dentro y fuera de las propias empresas. ¿Ok? Aunque las técnicas para determinar el valor en cualquiera de estos casos son similares y en realidad las técnicas son bastante universales, las consideraciones y los supuestos que uno tiene que hacer y los métodos específicos
que hay que utilizar dependen del grado de incertidumbre que exista sobre la información disponible y sobre los determinantes principales del valor. Y no hay que olvidar que en todas estas situaciones siempre hay una contraparte con la cual hay que negociar y seguramente esa contraparte tiene una visión distinta de cuánto vale la empresa, entonces de ahí viene la necesidad de ponerse de acuerdo en algún número entre los dos. Un poquito de contexto. Fíjense que el primer semestre en Chile se habían hecho 155 transacciones de M&A. A ver, me voy a centrar en M&A. Son fusiones y adquisiciones, que son las más publicitadas típicamente en la prensa. ¿Cierto? Está sacado de la prensa. Hay muchas más que no están publicitadas, pero las que están publicitadas, por ejemplo, se habló de 155 transacciones de un valor total de 2.900 millones de dólares, 38 transacciones, o sea, mucho menos número, pero un número mucho más grande, es decir, el valor unitario, por decirlo así, de las transacciones ha venido aumentando. Hay optimismo y se está tendiendo a transacciones de mayor valor y los movimientos, los sectores en los cuales hay movimientos son los sectores de energía, minería, agronegocios, tecnología y data centers. Y como última noticia, ahora recién lo obtuve de la prensa, en el tercer trimestre ya se completaron 12 transacciones más, se anunciaron 19. Además, hubo 25 emisiones de bonos y de créditos sindicados y 13 aumentos de capital. Todo esto requiere valorización. En México, por ejemplo, también vemos en México 176 transacciones al, al primer semestre, en sectores software, manufactura, servicios profesionales y un poquito en energía renovable. Y en México, las informaciones dicen que el inversor está retomando confianza. Muy bien. En Estados Unidos es más difícil encontrar información precisa, pero se habla de miles de transacciones de este tipo, muchas de ellas de valor agregado, en sectores como tecnología, inteligencia artificial, energía, transición energética. Y ahí están los casos más notables: ExxonMobil con Pioneer, Electronics Arts con Google, Calpine Constellation, Walgreens Boots con Sycamore. Pero la idea es que hay mucho movimiento en estas transacciones que son las más atractivas, las fusiones y adquisiciones. Ahora, ¿cómo se hacen estas cosas? ¿Quién las hace? Entonces, buscando solamente en Chile y en los otros países seguramente hay mucho más que mostrar. Fíjense, en Chile tenemos 15 bancos de inversión internacionales que hacen este tipo de operaciones. 10 bancos chilenos que tienen su área de banca de inversión. El área de banca de inversión es el área dedicada a estas operaciones. Hay más de 25 boutiques, o sea, empresas chicas especializadas en asesoría financiera. También están las grandes empresas de contabilidad y auditoría, que tienen departamentos específicos de M&A. Y hay muchas empresas de auditoría y contabilidad que también, debo decirlo, también están asociadas a estudios de abogados. En todas estas se realizan estos trabajos, ¿ah?, de valorización. ¿Qué es lo que hacen estas empresas en general? Buscan por encargo, ya sea un comprador o un vendedor, buscan vendedores o compradores o inversionistas, valorizan el activo del que se está conversando y también asesoran en las negociaciones. Bien, vamos entonces a ver. ¿Cómo se puede valorar una empresa? Aquí hay dos grandes enfoques. Uno que es valorar una empresa en marcha, que es el enfoque al cual nos vamos a dedicar más, que es especial para estos temas que estamos hablando. Empresas en marcha se pueden fusionar, pueden necesitar capital, pueden necesitar bonos, eh, entonces, y otras cosas más. eh, Son empresas en marcha y ese es un enfoque, valorar una empresa en marcha. Ya van a ver lo que significa. Lo otro es valorar la empresa más bien en su balance actual. ¿Ah? El balance actual refleja la situación actual de los activos y de los pasivos. Se hacen ciertos ajustes, pero esa es la otra
forma de valorar. Ahora, nosotros tenemos, para las empresas en marcha, tenemos los métodos dinámicos, se llaman, que se basan en estimar el futuro de la empresa. Los dos métodos que hay son valoración intrínseca o fundamental, digamos, y valoración relativa. ¿En qué se enfocan? En ver el potencial, aquí está la clave, de generar flujos de caja y dividendos a futuro, que son los determinantes del valor económico. Para el grupo de casos, liquidación de empresas o herencia o cosas de ese estilo, se usan más los métodos estáticos que están acá. Como les dije, se basa en la situación actual de balance, corregido lo mejor posible a valores de mercado, distintas cosas, pero básicamente se trabaja con el balance. ¿Ah? Nosotros vamos a hablar de los métodos dinámicos, la valoración intrínseca o fundamental y la valoración relativa. Hablemos un poco de la valoración intrínseca. Valoración intrínseca o valoración por fundamentales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí nosotros lo que hacemos es con una mirada técnica y con la mejor información posible, estimar cómo se van a mover esto que ya mencioné, que son los flujos de caja y otras cosas más, unas pocas más, que son efectivamente lo que se llaman los fundamentales de la empresa. Cómo se proyectan a futuro y activo, como cualquier activo, el valor de un activo es el valor presente de sus flujos futuros, como ustedes saben. Aquí lo que importa es conocer los flujos y conocer cómo traerlos a valor presente, o sea, con qué tasa de descuento es lo apropiado. Bueno, el primer fundamental son los flujos de caja. Los flujos de caja, en términos coloquiales, digamos, son los excedentes monetarios anuales que va recibiendo una empresa en su operación. Ventas, menos costos, menos gastos, pero también hay que apartar dinero para las inversiones. Las inversiones tienen varios orígenes, varias razones de ser. Aquí se pueden clasificar en dos, pero uno las puede clasificar de muchas formas. Por ejemplo, para mantener la capacidad productiva en buen estado hoy día, ese es un tipo de inversiones y las otras son para ejecutar los planes estratégicos que tenga la empresa de crecimiento, de expansión, etcétera. Ese es el flujo de caja que es el fundamental uno. Ahora ustedes verán que el principal driver que hay aquí, o sea, el principal elemento que arrastra el flujo de caja es cómo se van a desarrollar las ventas y cómo se van a desarrollar los costos, eh, se fijan, y los gastos y las inversiones que sea necesario hacer para seguir creciendo con el plan estratégico y mantener la empresa andando. Estos flujos se proyectan por toda la vida esperada de la empresa. Y típicamente se hacen dos fases, una fase detallada y otra fase que resume el resto del futuro de la empresa. Para hacer este trabajo hay que hacer un poco de números, pero yo no les voy a mostrar los números, quiero mostrarles lo que sale aquí. Se proyectan tres para valorizar con el método de fundamentales, se proyectan tres estados financieros. Se tienen que proyectar. Y estos estados financieros tienen que ser consistentes entre sí y tienen que recibir en los años de proyección detallada, que en este caso estoy mostrando 5, pero puede ser 7 o 10, dependiendo del tipo de empresa y en qué etapa de su ciclo de vida esté. En estos estados de resultado, que son el flujo de caja, o sea, estado de resultado, flujo de caja y balance, consistentes entre sí, aquí se tienen que vaciar todas las ideas, los planes que tenga la empresa que sean conocidos. Entonces aquí está el estado de resultado. Más adelante, el siguiente caso es un balance proyectado consistente con lo que estamos haciendo. Ahí se controlan muchas situaciones, de manera de ir haciendo las inversiones necesarias para crecer con las ventas, etcétera. Balance proyectado. Y el tercer paso es el flujo de caja proyectado. ¿Mm?
Este es el flujo de caja proyectado. Al final de cuentas son bastante pocas partidas, si queremos, pero ¿de qué se trata? Se determina un flujo de caja que se llama el flujo de caja libre, porque realmente está disponible para ser distribuido para pagar los compromisos financieros y para ser distribuido a los accionistas después de pagar impuestos, pero después también de apartar el dinero suficiente para hacer las inversiones que se necesitan para el futuro. Entonces aquí ustedes pueden ver unos flujos de caja razonables y aquí al final hay una cosita, hay un numerito que se llama valor terminal. Ese valor terminal refleja el valor de todos los flujos que se van a generar, en este caso, desde el año 6 para adelante. Bueno, después se hace la valorización finalmente aquí, ¿ah? Hay una tasa de descuento de la cual tengo que hablar, que es el segundo fundamental, eh, y se hace la valorización con un método bastante estable. Una vez que uno tiene este modelo robusto, es decir, no se equivoca, uno le introduce los supuestos que quiere introducir y entrega resultados creíbles, dados los supuestos. Con este modelo robusto realizamos varias cosas. Dependiendo del problema, podemos hacer muchos ejercicios. El primero es hacer análisis de escenarios para ver en qué rango se nos mueve este valor. Fíjese que aquí abajo está el último valor que andamos buscando en este modelito. Entonces, este número, cómo se mueve el valor del patrimonio de la empresa en distintos escenarios. Escenarios buenos, mejores, malos y muy malos. Ahí se establecen rangos. Los escenarios tienen que ser plausibles, razonables. También se hace el análisis de sensibilidad sobre las distintas variables de importancia que también originan que este valor que está calculado ahí se mueva dentro de un rango. Son muy interesantes estos análisis. Uno más sofisticado es un análisis donde en vez de hacer sensibilidad variable por variable, que eso es lo que se hace en el análisis de sensibilidad, se dejan todas fijas y se mueve una, en las simulaciones de Monte Carlo se permite que todas las variables de importancia del modelo eh, se muevan simultáneamente según sus propias distribuciones, límites, etcétera. Bueno, todos estos análisis se hacen al final. Hay también un análisis de opciones reales que es mucho más sofisticado, que poco se hace, pero se puede hacer. Todo esto es necesario para formarse una buena apreciación de un rango plausible del valor de la empresa. Entonces, esa es la mecánica del- de la valorización por fundamentales. Aquí tenemos el primer fundamental, los flujos de caja, y aquí tenemos el segundo fundamental. Fíjense, el flujo de caja proviene de la utilidad antes de impuestos, que aquí le llamamos EBIT, antes de impuestos e intereses, que proviene desde la partida, desde el estado de resultados que ustedes están viendo aquí. Aquí es donde se tiene que meter mucha mano en las proyecciones, por un lado, que es el futuro comercial de la empresa, y después en las inversiones en activos fijos y en capital de trabajo. También hay que tener mucho cuidado, que son números, cuando la empresa está creciendo, son números normalmente muy importantes, y también hay que introducir aquí lo que sea necesario de acuerdo a los planes estratégicos. Entonces, con este modelo robusto, sí, variaciones para determinar un rango plausible. Ahora, el fundamental número dos es la tasa de descuento. Antes de describirlo más la tasa de descuento, les cuento que tal como les dije, el valor de la empresa, como de cualquier activo, es el valor presente de los flujos de caja libre futuros por muchos años, que se espera que dure la vida de la empresa. Pero se divide en dos periodos: un periodo de proyección detallada, que aquí dice que son T mayúscula años, los 5 que estaban en el modelo anterior, o 10 o 15, o 7 o 10, perdón, y después el valor terminal del cual le hablé, que resume todo el futuro que se sitúa típicamente en el último año. Ese valor terminal no es otra cosa que una estimación prudente y razonable del valor presente de los flujos futuros a partir del año, en el modelo anterior, 6 para adelante. A veces se llevan a perpetuidad, a veces se puede truncar esa perpetuidad dependiendo de consideraciones competitivas. Bueno, todo este valor presente se hace a una tasa que se llama, ya todo el mundo la conoce como el WACC, que es el costo promedio ponderado de capital. En inglés es Weighted Average
cost of capital, que es al final del día, aquí hay una fórmula típica para calcularlo, pero no es ni más ni menos que es un ponderador de los costos de oportunidad del capital, tanto de accionistas como de los acreedores financieros, que incorpora los riesgos del negocio y los riesgos financieros correspondientes. Entonces, la tasa de descuento, como estamos aquí valorizando Enterprise Value, que es el valor de la empresa, con los flujos de caja libre, después se calcula el matrimonio, se restan las deudas y se calcula el patrimonio, pero al calcular el Enterprise Value, usamos este costo que pondera a los dos costos de oportunidad mencionados. Bien, algunas cosas importantes que hay que tomar en cuenta aquí, típicamente, son, voy a partir por abajo, los flujos de caja libre se pueden proyectar en la moneda que uno quiera. Lo importante es que el costo de capital correspondiente esté en la misma moneda que estamos hablando. Si estamos evaluando un proyecto en dólares corrientes, el costo de capital tendrá que ser en dólares corrientes. O sea, el costo alternativo es la ganancia en porcentaje que tendrían los accionistas en su inversión alternativa en dólares, si fueran los flujos en dólares. Para eso hay que tomar en cuenta el país de ubicación del proyecto, que tiene siempre sus peculiaridades, tienen riesgos de país distintos y tienen tasas de impuestos distintos, por ejemplo, que afectan en la fórmula. Eh, la moneda en que queremos evaluarlo, si es la moneda del país o en dólares, etcétera. Pero estas cosas son segundas miradas. Lo primero que hay que tener claro es que uno tiene que ser consistente entre los flujos de caja y el costo de capital. La otra cosa que es importante es definir el periodo de proyección, este de 5 o 7 años, que va a depender mucho de la evolución de la industria, del ciclo de vida de la empresa, de la información disponible y también de aspectos competitivos, sobre todo el horizonte de evaluación, que es el que va más allá del año detallado, por decirlo así. En ese horizonte uno debe esperar que tarde o temprano la empresa empiece a ser afectada por la competencia. Entonces su capacidad para generar valor económico o flujos en algún momento se tiene que ver afectada. Esos son los juicios de valor que uno tiene que hacer, hasta dónde evaluar, ¿no? Normalmente todo esto se considera en el valor terminal, ¿ah? Entonces el valor terminal de continuación, este valor que es el valor presente de todos los flujos, que pueden ser hasta el infinito, donde el infinito matemáticamente llega hasta por ahí por 40 años más o menos, eh, pero con consideraciones muy plausibles y prudentes. ¿Por qué? Si ustedes me permiten, voy a volver para atrás para mostrarles por qué hay que tener tanto cuidado en el valor terminal. Fíjense ustedes en el valor terminal que tiene este modelo, que no es irreal, 3.700 y algo, y los flujos acá son de los casi menos, son todos menos de 300. ¿Ah? Entonces, del valor total que está acá, el valor terminal es muy importante. Este es el enterprise value de la fórmula que les mostré. Después se le resta nomás la deuda para llegar al patrimonio. Este número 2.700 es el que les mostré. Entonces, el valor terminal es muy importante. Hay que tomarlo con mucho juicio y consistencia. Y lo último que hay que tomar en cuenta, que no se nos olvide, sobre todo en las empresas familiares, es la calidad del management actual y futuro, la permanencia de los principales ejecutivos, hasta cuándo es, cómo van a ser las sucesiones. Todo esto afecta en cómo va a funcionar la empresa en futuro. Entonces, tarde o temprano uno tiene que pensar en esto, hacer algún supuesto para hacer sus proyecciones. Bien, veamos los drivers de valor, los factores que provocan, que generan valor en la empresa. Lo primero que quiero decirles es que si uno
toma este cálculo del valor de la empresa y lo organiza de otra forma, va a llegar a una conclusión muy interesante, que es la siguiente. El valor enterprise value, que es el valor de los activos del negocio, el valor económico de los activos del negocio, está dado por el valor de los activos que tiene hoy día, más la capacidad que tienen los activos a futuro de generar valor económico agregado. No sé si ustedes conocen, el valor económico agregado se define como la diferencia entre la rentabilidad que tienen los activos y el costo de oportunidad de los inversionistas para haber invertido en esos activos. ¿Ah? Esto es un porcentaje, se multiplica por los activos y va dando una cantidad de valor económico agregado año por año. Ahora, esto es una fórmula que puede parecer complicada, se puede simplificar mucho, pero lo importante es que nos demos cuenta que si no se genera valor, es decir, si no se tiene una rentabilidad del capital, que aquí la llamo ROCE, que es el flujo operacional dividido por el valor de los activos, ese es el ROCE, no es más que eso. Si no se genera un spread por sobre el costo de oportunidad, no se está generando valor para los accionistas. Entonces, este es un elemento siempre a tener en consideración. Si vamos a crecer, si vamos a generar valor por sobre el valor contable que tenemos hoy día, tenemos que ser capaces de generar valor a futuro por los activos que vayamos teniendo a futuro. O sea, en resumen de cuentas, tener una rentabilidad superior al costo de capital. ¿Ya? Eso es lo que quería sacar de aquí, como para introducir a los drivers. Bien, entonces, como gran resumen, podemos decir que los drivers aquí se pueden agrupar en tres, o son tres, digo. La rentabilidad de las nuevas inversiones, y ya lo sensibilicé respecto a cómo se ve esto, que se mide de varias formas. Se habla del ROIC, retorno sobre el capital invertido, típicamente en inglés. Esto es europeo, retorno del capital empleado, es lo mismo, son los activos netos, o sea, son el flujo de caja libre operacional sobre los activos netos. Esto tiene que ser superior al WACC. Entonces el WACC también es un determinante de valor. Si queremos el máximo de valor generado año por año, debemos tener el máximo de diferencia entre la rentabilidad de las inversiones que vayamos haciendo y el costo de capital. Así es la forma de entender este cuento. Eh, entonces uno empresarialmente tiene que tomar decisiones de proyectos e inversiones de muy buena rentabilidad, la máxima posible, y también financieramente puede estar buscando formas de disminuir el costo de capital. Ese costo promedio ponderado entre lo que cobran, entre el mínimo que aceptan los acreedores financieros, los bancos o los bonistas, y lo que aceptan los accionistas, que depende mucho del riesgo financiero, pero también depende del riesgo del negocio. Ok, el otro driver, como ustedes van a ver, es el crecimiento de los flujos de caja. El crecimiento de los flujos de caja. No solo los flujos de caja, sino que cómo van a ir creciendo. ¿Por qué tienen que ir creciendo? Porque vamos a ir haciendo inversiones. Y vamos a ir haciendo inversiones que generen mayores ventas, mayores márgenes, mayores rentabilidad. Entonces, si hacemos inversiones rentables, o sea, que tengan la diferencia entre el punto 1 y 2 positiva, y eso provoca flujos que los logramos hacer crecer más y más, eso también es un driver de valor. Después uno puede entrar en detalle aquí con los drivers de valor, pero esencialmente, lo voy a poner ahí para que se vea mejor. Aquí están, ven el crecimiento de los flujos está, este es un driver que está detrás del crecimiento de los flujos, que es el crecimiento de las ventas. Aquí está la rentabilidad
del capital, que va a estar dado básicamente por el margen de explotación que generen las ventas menos algunos gastos, y el costo de capital. ¿Ok? Entonces, a corto plazo, nos interesa la productividad de las ventas, la productividad de los costos y la productividad del capital. ¿Qué es eso? La productividad de las ventas se refiere a ver la capacidad que tenemos nosotros de fijar o mejorar nuestros precios, nuestro market share, poner ojalá precios más altos que la competencia, si fuera posible, y la productividad de la fuerza de ventas. En el corto plazo, esas son las cosas que nosotros podemos manejar y medir bien para la generación del primer driver, que es el crecimiento de las ventas o de los ingresos. La productividad de los costos se refiere a estimar bien y tratar de manejar en el futuro e incorporarlo en el plan los costos importantes, los costos unitarios de producción, los costos de logística, ver que la empresa genere estándares de producción de manera que puedan mantener sus costos manteniendo la calidad, por ejemplo. Y la productividad del capital es simplemente ver cuán bien se manejan los activos que tiene la empresa. Los activos tienen que producir, por un lado, ventas y ojalá crecientes, y por otro lado, para tener el máximo de rentabilidad de los activos, necesitamos tener, por decirlo así, el mínimo necesario de activos, el mínimo necesario de capital de trabajo y el mínimo necesario de activos fijos productivos. Entonces, en el corto plazo uno puede medir y estimar estas cosas. Ahora, en el mediano plazo ya hay que preocuparse de cosas, de las mismas cosas. Por ejemplo, en vez de estar midiendo solamente la productividad de las ventas que se pueden manejar en el corto plazo, viene lo que se llama la salud comercial. Entonces, la salud comercial en el mediano plazo, 5 o 7 años, por ejemplo, la podemos medir por la cantidad de productos nuevos que se están desarrollando, que están en etapa de diseño, están en etapa de producción y que van a entrar al mercado. La calidad de estos productos también, la fortaleza que tiene nuestra marca en el mercado, la satisfacción de los clientes de nuestros bienes y servicios. Todos esos son factores, son drivers comerciales, los primeros, que por supuesto terminan siendo, arrastrándose hacia el corto plazo, pero cuando estamos haciendo proyecciones a largo plazo hay que pensar en ellos también. Lo mismo que tenemos que pensar con la salud ¿qué es lo que es la salud de la estructura de costos? Bueno, cuán sólida y robusta es nuestra estructura de costos y cuán bien la podemos manejar para mantener costos bajo control respecto a la competencia. Esa es básicamente lo que sería la salud de la estructura de costos. ¿Ah? Y la salud de los activos, ya estamos en el mediano plazo, la salud de los activos es estimar bien cómo se van a ir reponiendo o reinvirtiendo en activos que por un lado están envejecidos y por otro lado están quedando obsoletos tecnológicamente, además de los activos que queramos incorporar para crecer. Todo ese tema influye a mediano plazo en la empresa. Los mismos tres ítems, comerciales, operacionales y de capital, en el mediano plazo hay que mirarlos así. Y finalmente, la salud estratégica. La salud estratégica hay que ser capaz de establecerla y ver qué tan buena es la compañía para el largo plazo. ¿Para qué? Primero, para mantener su negocio, su core business actual, funcionando, robusto y defendido, y también para generar nuevas oportunidades de crecimiento. Así se puede resumir lo que es la salud estratégica. Entonces, la empresa para eso tiene que tener una organización adecuada, con management, tiene que tener gente con muy buenas habilidades y conocimientos, tiene que tener una cultura organizacional adecuada. ¿Para qué? Para seguir creciendo en el largo plazo, driver de crecimiento. Aquí se puede crecer orgánicamente, es decir, invirtiendo en uno mismo, creciendo uno mismo, o también se puede crecer inorgánicamente, que es el nombre que tiene, que es ir asociándose con otras empresas, adquiriendo empresas. Cuando uno adquiere empresas, por mucho que sean del mismo rubro o algo parecido, para su plan de estratégico de crecimiento, por ejemplo, cuando uno adquiere empresas está
incorporando gente con culturas distintas, culturas organizacionales distintas. Entonces, todos esos temas, uno dice, pero ¿cómo los mido? ¿Cómo los pongo en el modelo? Mire, piénselos bien y después va a ver que se puede algo hacer para proyectar el largo plazo tomando en cuenta estas consideraciones. Todo esto, nada es gratis, digamos. O sea, todas estas cosas requieren estas inversiones que decía yo en ventajas competitivas, etcétera. Entonces, se pueden volcar en las proyecciones que hagamos de estado de resultado, balance y flujos de caja. Ok, veamos un poco las decisiones empresariales que se pueden tomar y se van a dar cuenta ustedes de la relación que tienen con lo que estábamos hablando, corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, una empresa, lo primero que está siempre permanentemente enfrentada es a reinvertir parte de su flujo. Una de las razones es mantener la capacidad productiva actual en buenas condiciones, pero también pues, necesitamos reinvertir para mantener nuestras ventajas competitivas, sea cuales sean. Pueden ser comerciales, productivas o ambas. Eso requiere estar invirtiendo. Mejorar la productividad, disminuir costos y varias más. Todo esto requiere, cuando son pequeñas, normalmente se hacen reinvirtiendo parte de los flujos operacionales, entonces lo que hace que al principio, en los primeros tiempos, primeros años, los flujos de caja libre serán menores porque esto se aparta del flujo que se pueda distribuir, pero después pueden ser mayores si son decisiones adecuadas. Ahora, si la empresa está pensando en algo más grande, va a tener que invertir ya con fondos externos, también puede ser con fondos propios, pero yo supongo que están ocupados en las otras tareas, entonces vamos a tener que conseguir fondos externos, ya sea de accionista o del sistema financiero, y las decisiones que están detrás de esto son crecer, penetrar mercados actuales, incursionar en nuevos mercados, entregar nuevos productos o servicios a los mercados actuales, a los nuevos, consolidarse en su industria de alguna forma. Consolidarse puede ser obtener crecer para obtener una participación de mercado importante o llegar a un tamaño y proteger ese tamaño contra la competencia, haciendo inversiones que le incrementen sus ventajas competitivas. Entonces, todas estas cosas requieren entender lo que va a pasar con la competencia, sobre todo en los años que se resumen en el valor terminal. ¿Ah? Es decir, en el valor terminal tenemos que ver si la empresa va a ser capaz de generar valor. Acuérdense, rentabilidades superiores al costo de capital al final. Y en forma creciente, más valor todavía, si va a ser capaz de hacerlo y por cuánto tiempo. Esto requiere un poco de análisis competitivo, o bastante también, diría yo. ¿Mm? Bueno, como decía, estábamos viendo varios tipos de inversiones. Estas inversiones deben corresponder a un plan estratégico que se tiene que plasmar en esas proyecciones que estamos viendo, por lo menos en los primeros años. ¿De dónde salen los fondos? Financiamiento externo, financiamiento interno. Este mix de fondos se controla y se puede saber cuánto es, ya que tienen efecto en varias cosas. Tienen efecto en los dividendos que se puedan distribuir y tienen efecto en el costo de capital. Hay que poder modelar bien esta cosa y tomando decisiones en la modelación. Cuánto financiamiento se puede obtener de los propios flujos del año, de los años? ¿Cuánto financiamiento va a haber que pedir a los accionistas o a los acreedores financieros para cumplir con estos planes estratégicos? Eh, de forma de ir optimizando este modelo base futuro, que proyecta el futuro. ¿Ya? Bueno, esa es la valoración intrínseca. Ahora, ¿tiene algunas ventajas? Sí, tiene buenas ventajas. Las ventajas son que nosotros hacemos supuestos específicos sobre los fundamentales, que son flujo y costo de capital. Supuestos específicos, no generales para la industria, sino que específicos para la empresa, que es lo que está dicho más abajo. Ahí se puede modelar específicamente los impactos que tienen los planes estratégicos en el valor de la empresa, los movimientos de la economía, los vaivenes de la economía, los vaivenes de la industria, los movimientos de los competidores,
Todo esto se puede incorporar, esa es la gracia que tiene este modelo, en la medida que lo hagamos bien robusto, eh, podemos incorporar todo este tipo de cosas por la vía de escenario, digamos, y hacer un assessment, una definición de un rango bien plausible de los valores. ¿Tiene algunas desventajas? Sí, limitaciones. Bueno, la primera es obvia, que los flujos de caja libre son tan buenos como los supuestos y las proyecciones que hagamos. Puede sonar tautológico, pero esto es muy importante. O sea, tenemos que ser muy precisos, consistentes con los supuestos. Uno no tiene miedo, no debe tener miedo a hacer supuestos y proyecciones. Lo que tiene que ser es capaz de, primero que nada, defenderlas razonablemente, aunque en una defensa pierda uno algunos supuestos, no importa, pero uno los razonó, los supuestos se pueden poner en el modelo, las proyecciones es lo mismo. ¿Ah? Pero al final los flujos de caja y el costo de capital también debería decir que son tan buenos como las proyecciones que haga la persona que está haciendo esto. Ahora, otra cosa que es importante que se nos puede estar olvidando algo que el mercado sí está considerando al valorizar empresas similares en el mercado. Esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, cuando hacemos esta valoración intrínseca por flujos de caja, nos ponemos en una situación razonable, promedio, a largo plazo. ¿Ah? Y la economía sufre vaivenes. Entonces es posible que, a pesar de que en el mediano y largo plazo la empresa va a tener un cierto desempeño, que dé un origen a un valor, el mercado en estos meses, que es cuando, por ejemplo, yo quiero vender mi empresa, el mercado en estos meses esté deprimido. Entonces, si yo estoy apurado y quiero vender, no voy a poder vender en este valor razonable que refleja el mediano y largo plazo normal de la compañía, sino que voy a tener que vender un poco más barato porque el mercado no me va a pagar más. Digamos. Entonces, hay que mirar lo que está pasando en el mercado. Lo otro que necesitamos hacer, que no se hace muy bien en los modelos, pero hay que hacerlo, es el comportamiento del management. Esto que les decía yo, sobre todo en las empresas familiares, las sucesiones, cómo se piensa que se van a ir manteniendo las capacidades gerenciales a través de las generaciones. ¿Ok? Bueno, y la última limitación que le diría yo es que se necesita estimar el costo de capital usando alguna teoría. ¿Ah? Hay varias teorías para esto. Nosotros usamos la más sencilla, que es el KPM, Capital Asset Pricing Model. Hay otras, pero es una aproximación igual al problema, de la mejor forma posible, pero es una aproximación. Bien, rápidamente, no nos queda minuto, voy a hablar de los enfoques dinámicos, que es la valoración relativa. La valoración relativa tiene por objeto establecer rangos por valor de la empresa, otra vez, que antes lo medíamos como valor presente de flujo de caja libre, ahora nos basamos en firmas comparables, ya voy a decir lo que es comparable, que se transen en el mercado. ¿Por qué tienen que transarse en el mercado? Porque el mercado ya le está poniendo valores a distintas cosas de las empresas. Y eso es lo que vamos a necesitar nosotros para valorizar la nuestra. ¿Ok? Importante decir que el análisis está diseñado para reflejar valorizaciones que hoy día el mercado está poniendo, basadas en las condiciones prevalecientes del mercado, no en las promedios de largo plazo necesariamente, y en el sentido y en el sentimiento de los inversionistas. Les decía, el estado de ánimo general de la economía, si está optimista, si está pesimista, eso puede afectar, puede sesgar la estimación. En fin, la premisa que está aquí en esta valoración es que empresas similares comparten ciertas cosas que pueden o tienen características comunes que pueden compartir. Por ejemplo, esto se basa, para conocimiento general, este método de los comparables se basa en una ley económica que se llama la ley de un solo precio. En finanzas nosotros decimos lo siguiente, si hay dos activos que en todos los eventos posibles futuros entregan los mismos flujos de caja, esos dos activos en un mercado razonablemente eficiente deberían tener el mismo valor de mercado. Entonces, nosotros queremos valorizar una empresa que no está en el mercado y vamos a ir a buscar al mercado que encontramos. El ideal sería encontrar una empresa igual, igual, igual. Entonces ya sabríamos, igual en todo, en tamaño, en todo. Ya sabríamos cuánto va a valer la nuestra si la ponemos en el mercado. Pero la verdad es que no vamos a encontrar nunca una empresa igual
vamos a encontrar empresas parecidas y esas se llaman comparables. Y a las comparables tampoco nos podemos poner muy exigentes en qué cosas les podemos pedir, entonces les pedimos por lo menos que estén en el mismo negocio para que tengamos el mismo riesgo de negocio, el riesgo operacional, el riesgo de las ventas. Empresas comparables tienen que estar en el mismo negocio. Y ojalá estén en la misma etapa de crecimiento que está la nuestra que queremos valorizar. Porque la tasa de crecimiento que el mercado piensa y que nosotros pensamos puede ser muy distinta y afecta a los valores. Ahora, a través de distintos indicadores que se sacan de las empresas comparables, nosotros calculamos unos ratios o múltiplos, ese es el nombre que vamos a usar acá, que capturan estas similitudes que tiene la empresa. ¿Ah? También tienen diferencias porque la estructura de capital afecta a muchos múltiplos. Entonces, lo importante, resumiendo aquí, es que buscamos empresas comparables, ojalá iguales, pero nunca van a ser iguales. Al menos les exigimos que estén en el mismo negocio que nosotros porque tenemos el mismo riesgo básico de, de las variabilidades de los precios de venta, de las ventas, de la competencia, de los costos, etc. Compartiendo el riesgo básico, ya estamos con un primer pie en los comparables y ojalá podamos estar en la misma etapa de crecimiento. ¿Ok? De ahí se extraen ciertos múltiplos, les voy a mostrar algunos rápidamente, y que se utilizan después para valorizar la empresa nuestra. Ahí tienen cuatro clases de múltiplos. Múltiplos basados en el valor. A ver, ¿cuál pueden conocer ustedes? Valor de la empresa dividido por el EBITDA que genera en un año. Ese es uno típico. Hay múltiplos de precio directo de la acción. Por ejemplo, precio-utilidad o precio, eh, sí, precio-utilidad, precio-EBITDA. Hay una serie de cocientes. Son todos cocientes los múltiplos. Los basados en activos o patrimonio, valor, valor de la empresa dividido por el valor libro de los activos, o valor de mercado del patrimonio dividido por el valor libro del patrimonio, y así sucesivamente. Y el último grupo también sirve mucho, que son los múltiplos que se basan en el nivel de actividad, que se usa mucho en las empresas de comunicaciones, inmobiliarias, eléctricas, hotelería, que básicamente tratan de medir el número de clientes y cuánto ganan por cliente. Se van por otro lado tratando de entender cómo valorizar una empresa que se espera que tenga un tamaño de mercado dado otra que debería ser muy igual, pero tiene otro tamaño de mercado. Entonces el tamaño de mercado se mide por habitaciones en los hoteles, por clientela conectada en comunicaciones, por potencia instalada en las eléctricas, sucesivamente. La verdad es que existen muchísimos múltiplos más que esto, y aquí donde empiezan los problemas, uno tiene que tener juicio para escoger los múltiplos, además de los comparables, que ya es un problema, escoger los múltiplos que vamos a utilizar. Y nosotros vamos a preferir múltiplos que relacionen valores y flujos de los activos, es decir, que se independicen de la estructura de capital, de cuál es la relación deuda-patrimonio, del leverage, que se independicen lo más posible. Y esos múltiplos que se miden por el lado de los activos generan EBITDA, los activos se pueden medir los activos que están instalados, se pueden medir los activos totales a valor económico. Esos son los que se independizan, ¿eh? Preferimos eso, digamos. A pesar de que el mercado utiliza un indicador que es la relación precio-utilidad por acción, que es el último que está acá, se usa mucho, pero ese está influenciado por el apalancamiento que tiene la empresa comparable, entonces hacer correcciones para llegar a un indicador equivalente nuestro es todo un problema. Entonces vamos por los del lado izquierdo del balance. Y aquí les pongo un pequeño ejemplito nomás. Fíjense, supongamos que los comparables nos entregan un múltiplo. Precio por acción dividido por valor libro de la acción. Miramos varios comparables, sacamos un promedio entre el precio de mercado y el valor libro, 1,8. Bueno, nosotros tenemos una empresa que tiene un valor libre de acción que está en el mismo rubro, es comparable. El precio de acción, el valor libro de la acción del capital de 100. La empresa hace lo mismo que las comparables. Nosotros tenemos que esperar que el valor de mercado sea 1,8 veces el valor libre. Y eso es lo que hacemos abajo. Así es el método.
Entonces, con esto se pueden usar muchísimos múltiplos, ojalá hartos comparables para que este número 1,8 no sea el único, sino que sean varios, se promedien, etcétera. Esa es la forma. Bien, la ventaja que tiene el método es que incorpora información de mercado a bajo precio. Esa es la primera ventaja, las demás las podemos omitir. Incorpora información del mercado respecto a los fundamentales, lo que el mercado cree de los fundamentales, aunque nosotros creamos otra cosa, estos pueden tener una visión distinta. Y hay mucha información y es a bajo costo, gran ventaja. ¿Ah? Y son valoraciones de mercado, es decir, no se pueden omitir porque el mercado nos está diciendo cosas sobre empresas muy iguales a la nuestra. Desventajas, ya creo que se las he contado, pero encontrar comparables en determinados casos puede ser muy difícil. La selección de múltiplos también puede ser muy difícil, tiene muchas cosas que pueden pasar, pero una de las cosas importantes que tiene este método es que no incorpora información específica sobre los planes estratégicos y otros que tenga nuestra empresa. ¿Por qué? Porque estamos mirando empresas que tienen otros planes, otro desarrollo, y nosotros queremos incorporar en nuestra valorización un plan de crecimiento rentable, espectacular. No lo podemos hacer aquí. Sí lo podemos hacer en el modelo de flujo de caja, o sea, valorizando por fundamentales. ¿Ah? Bueno, lo demás ya lo dije, el método es sensible a cómo esté el mercado, optimista o pesimista. Entonces es una medida más de lo que piensa hoy el mercado, que amaneció pesimista, valora poco todo, el futuro, todo se pone pesimista. Pero nosotros hemos estado analizando, el futuro no es tan pesimista y tenemos otro valor. Entonces, esa es la desventaja del método. ¿Y cuál es el método entonces que nosotros queremos tener, pues? ¿Cuál es el mejor método? Mire, la verdad es que no podemos decir cuál es el mejor método, sí podemos decir que nosotros preferimos empezar por uno. Ahora, la valoración intrínseca y relativa para nosotros son complementarias. Ambas establecen rangos de valor y tienen sus ventajas y sus limitaciones que ya las discutimos. Nosotros comenzamos con la valoración intrínseca. Y aquí viene una parte re importante. Recogemos el máximo posible de parámetros y supuestos en el mercado sobre los fundamentales. Esto acorta la brecha de información entre el modelo nuestro, donde nosotros asumimos, hacemos supuestos sobre los fundamentales, y el mercado, que lo miramos con los comparables, que tiene sus fundamentales y los tiene de consenso, puesto que ya se fijaron los precios. Nosotros acortamos la brecha escogiendo o sea, recogiendo el máximo posible de datos, parámetros y supuestos del mercado. ¿Ah? Bueno, en muchos casos, dado el problema de las comparables, dado el problema, hay otros problemas, las empresas que están naciendo, las innovaciones, los startups, es muy difícil que tengan comparables, entonces el único método disponible es prácticamente estimar flujos al futuro, o sea, usar el método de valoración intrínseca. ¿Ah? Pero igual, si tenemos información, empezamos con la valoración intrínseca, luego realizamos la valoración relativa, comparamos los rangos y finalmente ahí viene lo que tenemos que terminar haciendo, nuestra opinión sobre el valor. Junto a un rango, el valor no es exacto, tiene un rango, pero nosotros pensamos que el centro debería ser este, que tiene que ser muy razonable. Esa es la historia de la valoración de empresa no sé, pues, en 3 cuartos de hora. Creo que me pasé un poco de tiempo, pero es un tema que es muy entretenido. Hay mucha gente trabajando en esto, hay mucha técnica, pero también hay un poco de arte, por decirlo así, en todas las cosas que hemos hablado, y mucho razonamiento, mucho disciplina, digamos, en hacer las cosas correctamente. Eso, muchísimas gracias.